presentes, profesoras, profesores, compañeras estudiantes, jóvenes, y también a todos los jóvenes maestros que nos siguen a través de estas redes sociales. Me complace moderar la conferencia sobre la economía mexicana y las previsiones para el 2025, la que será impartida por el maestro José Gildardo López Iglesias. Agradecemos la presencia del doctor Mario Gabriel Bachiller Vargas, nuestro director académico. Es muy pertinente, si me escuchan todos atrás, es muy pertinente que en estos momentos en nuestra Escuela Superior de Economía se hable de la situación económica de nuestro país y se aborden las estimaciones para el siguiente ejercicio fiscal, un ejercicio fiscal en año. La pertinencia radica en que las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentran en la última etapa de formulación del paquete económico 2025. Como se sabe, al darse este año el cambio de gobierno sexenal, el plazo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente los proyectos fiscales y de gasto es el 15 de noviembre próximo. Además, a más tardar en esa fecha, el Poder Ejecutivo deberá entregar a la Cámara de Diputados los proyectos 2025 de la Ley de Ingresos de la Federación, del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, junto con los proyectos generales de política económica y, en su caso, la llamada miscelánea fiscal. De seguro, el maestro López Iglesias nos ilustrará sobre los principales retos de este proyecto. Es importante decir que nuestro ponente ha sido asesor legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, particularmente en la Administración Tributaria y en la Procuraduría de Defensa del Consumidor. En el plano académico, nuestro ponente es licenciado en Economía, licenciado en Derecho y tiene la maestría en Administración. Ha colaborado en los libros La distribución del ingreso en México, tendencias y perspectivas, Mercado y política económica y perspectivas de la economía mexicana, además de publicar diversos artículos en revistas especializadas en temas económicos. Escuchemos con atención al maestro José Gildardo López Iglesias. Recitámoslo con un poco de aplauso. Buenos días. Antes que nada, pido disculpas por haber llegado un poco tarde. Vengo desde el sur de la ciudad, ya por Acoxpa, por Xochimilco, y el tráfico está terrible. Pero aquí estamos, es lo importante, ¿no? Hacía cerca de 40 años que no venía yo aquí a la Superior de Economía. Y recientemente, hace 3 meses, acompañé a mi maestra porque fui alumno de ella, luego fui adjunto de ella y luego me dijo presente su examen de oposición para que se quede como maestro definitivo de la materia de finanzas públicas en la entonces Escuela Nacional de Economía, ahora Facultad de Economía de la Universidad Nacional.
Pero me dio mucho gusto regresar a este plantel, a esta escuela superior de economía. Y bueno, ahora la maestra Gabriela Ramírez, que fue alguna vida allá en la facultad, me invitó a venir aquí. Invitación que acepté con mucho gusto, porque después de 57 años sigo siendo profesor allá en la Facultad de Economía. Se dice fácil. Yo era alumno de la maestra Efigenia Martínez, fui su alumno, y luego fui secretario técnico de la entonces Escuela Superior de Economía entre 1966 y 1970. Nos tocó todos los años, el 68, etc. Y vivimos una experiencia con los jóvenes, ¿no? Jóvenes que ahora están convertidos en maestros, muchos de ellos, y con los cuales platico yo de aquellos años y de los recientes, porque tenemos que estar debidamente actualizados. Siempre. El economista siempre debe estar actualizado. Leer la bibliografía sobre nuestra materia cada día es más copiosa, cada día es más novedosa. Algunos temas no tan novedosos, sino tratados de diferente forma. Por ejemplo, recuerdo los recientes galardonados con el Premio Nobel de Economía, que escribieron sobre las instituciones, sobre el papel de las instituciones en el crecimiento y desarrollo económico. Ese libro, esa tesis, yo la conocí por los años 2010, pero es hasta ahora en que se reconoce, ¿verdad?, el papel de las instituciones. En fin, es este momento, como ya dijo la maestra, especial, este momento, porque se está precisamente en vísperas de presentar lo que se denomina el paquete económico para el ejercicio fiscal 2025. Este paquete económico, que incluye el decreto o las iniciativas que presenta el Ejecutivo Federal en materia presupuestal, el decreto de presupuesto de ingresos de la Federación y la ley de ingresos de la Federación. La ley también presenta la actualización de la ley Federal de Derechos, y en su caso de haber alguna modificación a la estructura tributaria, se presenta la miscelánea, lo que se denomina la miscelánea fiscal, que no es más que las propuestas que hace el Ejecutivo para crear impuestos, modificar sus tasas, o bien reformar el articulado de las leyes tributarias para mejorar la recaudación. Entonces, este paquete económico se presentará el próximo 15 de noviembre, así lo fija la Constitución, y el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, deberán aprobar este paquete económico a más tardar el 31 de diciembre. ¿Sí? De manera que tienen tiempo, mes y medio, para aprobar en su caso, modificar también la propuesta del Ejecutivo, derogar, quizá, quitarle algunas cuestiones que no estén de acuerdo al Congreso, y entraría en ejercicio el día primero. Como saben ustedes, la parte presupuestal, o sea, de gasto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Ahí el Senado no interviene para efectos del presupuesto de ingresos. En cambio, para efecto de ingreso público, o sea, impuestos, productos, derechos, aprovechamientos, sí se requiere, es
facultad como Cámara de origen la Cámara de Diputados, pero tiene que aprobarlo también la Cámara de Senadores. Esto en materia de ingresos. Bien, yo les hablaré y voy a referirme concretamente a un tema que es fundamental. A mi juicio, el mayor riesgo económico que se presenta en este 2024 y se presentaría el próximo 2025, que se refiere al objetivo de lograr la sustentabilidad en las finanzas públicas. La sostenibilidad, dicen algunos, otros se refieren a la sustentabilidad fiscal. ¿En qué consiste eso? Esto consiste simple y sencillamente en que las finanzas públicas deben ser tales, deben ser fuertes, deben ser sólidas, de tal manera que permita que haya seguridad para cubrir el gasto, primero para ejercer el gasto y luego cubrir ese gasto, sin necesidad de excesivo endeudamiento. A esto se le llama equilibrio en las finanzas públicas, algunos le llaman así, otros le llaman sustentabilidad de las finanzas públicas. ¿Esto para qué? Precisamente para evitar que las generaciones futuras tengan que cargar por el peso del endeudamiento excesivo que pudiera haber. Y particularmente es importante que nosotros sea motivo de debate este tema, porque para este año tenemos un déficit público importante, muy importante. Quizás no el mayor de la historia, pero sí en las condiciones actuales es necesario atenderlo y en su caso reducirlo. Bien, en primer término quisiera referirme a los pronósticos sobre el crecimiento económico del país que hay para este año y para el siguiente. En la pantalla pueden ustedes observar las más recientes cifras que tenemos sobre los pronósticos, las estimaciones que se han presentado por parte de diversos organismos. Me voy a poner de pie para... Bien. ¿Por qué es importante que inicie con este tema, con estos pronósticos que hasta el día de hoy se conocen? Pues porque precisamente van a ser la base, van a ser el punto de partida para que el paquete económico sea viable o no sea viable. Este es el primer gran reto. Entonces aquí tenemos que la Secretaría de Hacienda, en sus documentos que ha presentado hasta el día de hoy, que son los criterios generales de política económica que presentó, bueno, más bien los precriterios generales, que presentó el mes de abril de este año, presenta un crecimiento para este año de 2024, así como para el próximo ejercicio 2025 de un 3% de crecimiento económico. ¿Sí? El Banco de México ha venido ajustando su pronóstico desde un 2.4% a un 1.5%, y para el próximo año un crecimiento del 1.2%. Es decir, ha venido reduciendo su estimación, sus cálculos, a partir de las condiciones económicas que se ven aquí en México y en el mundo. Sobre todo porque la economía nuestra está sujeta a niveles externos
de tipo geopolítico, guerras, de decisiones que se toman por parte de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario, la CEPAL, etc. El Fondo Monetario, precisamente, en su último pronóstico, señala que el crecimiento para este año sería del 1.5 y para el próximo año del 1.3. Es decir, son cifras que realmente preocupan, son preocupantes porque ahora que enseguida que veamos más adelante el crecimiento demográfico, o sea, el crecimiento de la población mexicana, vamos a ver que estos crecimientos deben ir de tal forma creciendo en la misma proporción que lo hace la población del país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente el crecimiento económico debe reflejarse en un bienestar, digamos, en una mejor satisfacción de las necesidades de toda la población. ¿Para qué? Para que haya lo que se denomina desarrollo económico. Es decir, crecimiento económico en relación a la población para que nos dé una tasa de desarrollo económico. Es decir, no solamente ver el crecimiento, sino la distribución o el reparto que se hace de lo que se produce. La OCDE, que es el organismo al cual pertenece México, se llama el organismo que aglutina a los países medianos y ricos, OCDE, al cual México ingresó en 1994, pronostica un crecimiento para este año del 1.4 y para el próximo del 1.2. Es decir, crecimientos que debemos subrayar son muy bajos, si merecen algún calificativo, bajos e insuficientes. Insuficientes. ¿Insuficientes para qué? Para atender el crecimiento demográfico que registra el país. El Banco Mundial, el Banco Mundial por su cuenta nos habla de un crecimiento del 1.7 para este año e igual crecimiento para el próximo año. Aquí Citibanamex hace una encuesta que le arroja que para este año de 2024 tendríamos un crecimiento del 1.5 y para el próximo del 1.4. La CEPAL, que es el organismo dependiente de las Naciones Unidas que aglutina a todos los países de América Latina y el Caribe, pronostica un crecimiento del 1.9 para este año y del 1.4 para el año siguiente. El sector privado mexicano, un conjunto de organismos empresariales y de actividad privada, pronostican un crecimiento del 1.5 para este año y de 1.3 para el siguiente. El Banco Bancomer, BBA, pronostica un crecimiento del 1.2 para este y el 1.0 para el que sigue. Como podemos ver, definitivamente el crecimiento económico que se pronostica tanto para este año como para el que sigue es definitivamente insuficiente. Vamos a ver otra lámina. El crecimiento se llama demográfico. Por ahí, dinámica poblacional de México. Uno de los variables más importantes de que hablaba la maestra Ingenia siempre que platicábamos con ella
era una pregunta que nos hacía: ¿cuántos mexicanos somos? Primero, ¿cuántos son en el mundo? Y luego, ¿cuántos somos en México? En México, le decíamos, andará, en el mundo, andará cerca de los 8.000 millones de habitantes. Pero en México, ¿cómo ha ido evolucionando? Veamos este cuadro que tenemos enfrente, donde en 1950, como ustedes pueden, se movió el cuadro, lo que veo, pero teníamos éramos 27 millones de mexicanos, ¿sí? Por cada 100, la natalidad era de 4.7. En 1950, el promedio de las familias tenían 5 nietos. En 1950. La mortalidad, se nos movió, la mortalidad era de 1.7. Es decir, nacían 5 y morían, bueno, 2, vamos a decir, para redondear. La esperanza de vida en aquel año era de 50 años, casi 51 años. El crecimiento en ese año de 50 era del 3%. El crecimiento, el desarrollo económico era del 3.2%. ¿Sí? El crecimiento, es decir, esta columna pertenece, este número pertenece a esta columna, y el desarrollo económico, repito, era del 3.2%. ¿Cómo andamos al día de hoy? 27 millones. No aparece una la de 2023. ¿Sí? A ver. Aquí tenemos, vean ustedes, de 27 millones que éramos mexicanos en el 1950, en el 2030 somos 131 millones. De manera que ha crecido el número de mexicanos. Ahora bien, si nosotros vemos el promedio de hijos, digamos, de nacidos por cada mes, tenemos que ahora son 2, en vez de los 5 que había en 1950. La tasa de mortalidad es del 0.6, o sea, 1 por cada 1000. La esperanza de vida ahora, pues, digamos, viven más hombres y mujeres. En vez de los 50 años que registrábamos en aquel 1950, ahora son 75 años. De manera que los años en los cuales o para los cuales espera vivir una persona promedio son 75 años. ¿Sí? De ahí que vayamos o tengamos que estar muy atentos al crecimiento de la población le llaman adultos mayores, de la tercera, cuarta edad, quinta edad, X, pero ya gente longeva, a la cual habrá que atender. Ya se está atendiendo. Entonces, esta columna, bueno, había un crecimiento del 1% en promedio para 2023 y ahora tenemos un desarrollo económico del 13.2%. Hay desarrollo económico, aunque el crecimiento sea bajo. Bien. Entonces, ya he hablado de los dos variables, crecimiento económico y crecimiento poblacional. Ahora vamos a referirnos a cómo se va a repercutir, cómo va a repercutir este crecimiento económico y ese crecimiento poblacional. Vamos a referirnos al tema central, que sería, bueno, ¿cuál es
en un periodo de 73 años, la población de México ha crecido 5 veces, mientras la natalidad, tanto la natalidad como la mortalidad, han descendido 3 veces. A su vez, la esperanza de vida ha aumentado 24 años. ¿Sí? Pero es un comentario que podemos hacer. Bien, ahora me voy a referir ya concretamente al tema de las finanzas públicas y cómo van a abordar esta problemática. Vamos a ver el documento del déficit fiscal. Ese. Correcto. Sí, ahí está. Gracias. Bien, ustedes, durante 2022 y 2023, es lo que se refiere a esto, este documento, la introducción, el entorno económico global presenta importantes desafíos, es decir, el ambiente mundial. En primer lugar, por el conflicto geopolítico que todos conocemos y que no termina entre Rusia y Ucrania. Bueno, a lo cual se ha agregado otro más, que es el de Palestina y Israel, con la participación de todos los países árabes por su lado, y luego con los países que también comulgan con Israel. Y la baja en el crecimiento de la economía. China, que era un país que se caracterizaba por un crecimiento del 10%, durante los primeros años de esta década, del 2000, 2010, 2015, hasta el 2020, ahora tiene un crecimiento de un 8.5% en 2022 y se redujo a solo un 5.1% en 2023. Digo solo porque sí, la economía china se caracterizó y se caracteriza todavía por crecimientos arriba del 10%, de 2 dígitos generalmente. Y el hecho de que haya primero en 2022 un 8.5 y en 2023 un 5, quiere decir que andan registrando disminuciones en su crecimiento económico. China. Lo que ocasionó, aquí lo decimos, distorsiones en las cadenas de suministro y la quiebra de algunos bancos regionales europeos. Esto fue en 2023, como ustedes recuerdan. Después de la pandemia en el mundo, pues hubo repercusiones. Una de ellas precisamente fue la quiebra de algunos bancos regionales europeos y estadounidenses. No obstante, aquí decimos que la economía mexicana registró durante 2023 un crecimiento del 3.2%. Luego estamos hablando ya que el Banco de México para este año estima una tasa de crecimiento del 1.5%, menor a la prevista por la Secretaría de Hacienda, del 3%. Y el Fondo Monetario también estima un crecimiento del 1.5%. ¿Qué pasó y qué ocurrió en materia de finanzas públicas en el 2024? En 2024 se dio continuidad al proyecto de país enfocado en el desarrollo social, compartido con estabilidad económica y fiscal. Porque sin duda, compañeros, sin duda, y hay que reconocerlo, hay estabilidad. Ha habido estabilidad en materia de precios. Claro, tenemos una inflación del 5%, pero tenemos un peso que no se ha desatado más allá de 20 pesos. El día de hoy andaremos en 19.89 o 87 por ahí, pero no ha subido, no ha traspasado la barrera de los 20 pesos. Hay estabilidad. Precios
hay estabilidad del tipo de cambio, pero no tenemos crecimiento económico. O sea, suficiente, se refiere. Hay crecimiento, 3.2, correcto, pero sigue siendo insuficiente. Y más aún este año, las cifras del día de ayer o antier que nos dio a conocer el INEGI, nos habla de que hay un trimestre de baja del crecimiento económico, del 0.3%, para este último trimestre. Entonces, el crecimiento para este año sí sería del 1.5, como anota el Banco de México. Claro, la Secretaría de Hacienda nos habla del 3%, no se ha movido de ese pronóstico que nos dio a conocer desde hace un año, inclusive. Bien, entonces decimos que el gasto del desarrollo social, bueno, de esta manera para 2024, el gasto del desarrollo social, que incluye además de la protección social, el gasto destinado a salud y educación, alcanza 4 billones, que representa el 67% del gasto programable y un 11% del PIB, el mayor en la historia, en beneficio de 30 millones de personas. Vamos a ver el déficit público para 2024. Pasamos a la otra. Aquí es el tema que yo quiero subrayar, el tema del ingreso y el gasto público. ¿Cómo andamos? ¿Cómo creemos que vamos a cerrar este 2024? Para 2024, los ingresos públicos presupuestarios serán por 7.4 billones de pesos, o sea, un 21.9% del PIB. Ingresos públicos presupuestarios. Estos ingresos públicos presupuestarios son precisamente, como su nombre lo dice, los que el Ejecutivo Federal, o sea, ahora la Ejecutiva, vamos a llamarla así, femenino, la Ejecutiva Federal presentará el día 15 de noviembre en la Ley de Ingresos, que es el documento que presenta al Congreso de la Unión para que este Congreso lo apruebe, le apruebe recaudar ese monto, de ahí que se llame ingresos presupuestarios. Y eso representa el 21.9, 22%, una quinta parte del Producto Nacional. Debo decir que estos ingresos pues son, en relación a otros años, son bajos, han disminuido y van a ser menores para el 2025, como veremos más adelante en la tabla que comentaremos. Mientras el gasto público presupuestario ascenderá a 9.1 billones de pesos, es decir, un 26.9% del Producto Interno Bruto. 26% versus 21%. Ya ahí, compañeras, se nota el faltante. Ya ahí para este año se observa el faltante del 5%. ¿Cuánto fue? 5% del Producto Interno Bruto, que será el déficit presupuestario. Ojo, déficit presupuestario, ingresos en relación a los egresos, mayores egresos en relación a los ingresos a obtener. 5% es el déficit presupuestario. Y debo subrayar o adelantar, este no es el déficit total, este es el presupuestario. Habrá que agregarle otros compromisos de los cuales hablaré enseguida.
Al déficit presupuestario del 5% del PIB se agregan otras obligaciones financieras del sector público para, por ejemplo, tenemos compromisos de pago derivados de aquel Fobaproa, ¿recuerdan ustedes? De lo que se llama el IPAD. Ahora se llama el IPAD. Son compromisos para cubrir el rescate bancario. Entonces, habrá que agregar esos compromisos, los pifidegas, que no son más que inversiones privadas que luego compran el sector público. Obras públicas de la CFE, de Pemex, por ejemplo, que luego adquiere el gobierno federal, pero tiene que pagar. Son compromisos que hay que cubrir también. El programa de apoyo a deudores, entre otros, por 0,3 billones de pesos, o sea, un 0,9%, resultando un total de déficit público ampliado de un 5,9%, del 6% del Producto Interno. Este es el déficit que habrá que enfrentar para el próximo año. Más bien, este año habrá que enfrentar un déficit público de 6% del Producto Interno Bruto. Bien, la deuda pública. Ustedes han escuchado, seguramente a través de los profesores que imparten la materia de economía monetaria y de finanzas públicas, que tenemos un monto de endeudamiento elevado. Quizá no sea, pero por lo pronto la deuda pública en que se ha incurrido hasta el día de hoy es apenas, bueno, no apenas, es del 50% del Producto Interno Bruto. Porcentaje menor al promedio de América Latina, que es del 52%, y al promedio de los países de la OCDE, que es del 114.5%. O sea, el endeudamiento que registra el gobierno mexicano es todavía manejable, es todavía posible de atender, no ha hecho crisis. Si bien el costo financiero, es decir, el pago de intereses y las amortizaciones absorben alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, todavía las finanzas públicas de México alcanzan a enfrentar esos compromisos. Bien, vamos a ver las finanzas públicas para el año que entra, ¿cómo vendrían? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se sabe hasta hoy? De acuerdo con los llamados criterios generales de política económica. ¿Cómo se vendrían para el próximo año? De acuerdo con lo que los documentos se conocen. En la reunión de trabajo con el secretario de Hacienda, la presidenta de la República declaró que el paquete económico para 2025 prevé un déficit público del 3%, menor a lo previsto para 2024 del 5,9%, y con un monto que acepta cualquier gobierno. Es una declaración. Hay margen para reducir gastos sin afectar la operación del gobierno. Luego mencionó que se asignarían 300,000 millones de pesos para financiar el programa ferroviario, la infraestructura hidráulica y de vivienda, así como los programas sociales actuales y los nuevos. No se propondrá una reforma fiscal profunda y únicamente se hará la revisión de la miscelánea fiscal. No se considera un endeudamiento importante, solo los propios vencimientos, es decir, los compromisos que hasta hoy existen. Y no se incluirán nuevos impuestos, sino solo se actualizarían los derechos, o sea, el cobro de los servicios públicos que presta el gobierno. Para 2025, bueno, el déficit público en 2025.
Vamos a ver los cuadros al final. Aquí estamos. ¿Me escuchan? Bueno, miren ustedes. Yo creo que mejor a través de estos cuadros podemos. En 2024, las finanzas públicas para 2024 y 2025. En 2024, aquí tenemos en millones de pesos, hasta aquí. Y luego acá tendríamos las cifras en términos de Producto Interno. El gasto público ya mencionamos que sería 9 billones en 2024 y bajaría para 2025 a 8.7. Es decir, hay una diferencia de 400 mil millones para el año próximo en relación a este año. El ingreso público, por su lado, aumentaría de 7.4 billones a 7.8 billones. Habría un crecimiento de 400 mil. El déficit sería de 1.7 billones en 2024 y en 2025 de 900 mil millones de pesos. Es decir, habría un menor déficit por 800 mil millones, que es el monto de déficit que habría. ¿Sí? Y luego tendremos otras obligaciones para hacer un déficit en 2024 de 2 billones, en 2025 de 1.1 billones. La diferencia sería 900 mil millones menos para la riqueza. Pero acá tenemos las cifras más importantes que quiero destacar. El gasto público en 2024 sería de 26.9. En 2025 sería de 24.0% del producto. Es decir, una reducción del 2.9% del producto, casi el 3%. En el gasto público, ojo. En materia de ingreso, tendríamos en 2024 un 21.9 contra un 21.5, es decir, 0.4% del PIB menos. El déficit, que es el presupuestario, que es el 2024 del 5%, bajaría a un 2.5%, es decir, un 2.5% de reducción. El déficit total, bueno, le agregamos estas otras obligaciones, tendríamos un déficit total este año, ya lo dije, de 5.9 y bajaría al 3%, es decir, una reducción en el déficit del 3%. Aquí lo que debemos destacar, compañeros, es qué tipo de gasto se va a reducir. ¿Qué tipo de gasto es el que va a sufrir reducción, a registrar reducción para lograr este déficit del 5.9 al 3.0%? ¿Qué tipo de gasto sería el que tenemos nosotros que reducir? ¿El gasto social? ¿El gasto en inversión pública? ¿El gasto operativo, es decir, administrativo? ¿La contratación de personal? ¿Los insumos de la administración pública? La variable que ha sido más frecuentemente reducida a lo largo de la historia reciente es la inversión pública. La inversión pública actualmente no registra más allá del 3%, un porcentaje similar al que se canaliza al servicio de la deuda, es decir, al pago de intereses de la deuda. Es posible que ese sea el rubro a reducir, porque insisto, los gastos sociales, los programas sociales
el de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, etcétera, son ya parte de la Constitución. De manera que son una obligación, no solamente un derecho, sino son una obligación para el Ejecutivo Federal, con la Ejecutiva Federal, Gobierno Federal, otorgarlos. De tal forma que sería, si se puede calificar de esta manera, intocables los programas sociales, que representan el 12% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál sería la variable a reducir para el próximo año? Por un total, aquí lo tenemos, de 900,000 millones de pesos, casi 1.000.000.000. ¿Para qué? Para lograr el propósito de reducir el déficit al 3%. Ya lo dijo la presidenta. Ese es el compromiso. ¿Será esta un programa? Y ayer escuchaba yo a un legislador que hablaba del presupuesto, decía que esta estrategia es contracíclica. Es decir, cuando hay bajo crecimiento económico, el Estado, el gobierno mexicano, debe gastar. ¿Para qué? Para impulsar los efectos o generar los efectos multiplicadores de gasto. Y de esa forma generar también la demanda efectiva, o sea, la capacidad de compra que requiere la población. Entonces, sí tenemos que estar muy atentos. Bueno, eso sería lo contracíclico. Lo procíclico sería no gastar y que la inercia pues llevara al crecimiento, llevara al país a un crecimiento precisamente inercial, o sea, de acuerdo con el ritmo. Entonces, yo quiero subrayar este reto que tendrán las finanzas públicas para este año, y para el siguiente, sobre todo para el siguiente. De manera que de ahí la inquietud, de ahí la preocupación, de ahí la imperiosa necesidad de conocer qué nos traerá el paquete económico, qué sorpresa pudiera traernos el paquete económico para el 2025. Ahí dejo esta pregunta. Ahora bien, quisiera hacer un repaso, porque a algunos nos interesa, a ustedes sobre todo, cómo cerrará esta administración. Pediría entonces, si son tan amables, a ver. Aquí tenemos, ¿sí? Vean ustedes cómo ha ido evolucionando la actividad económica de este sexenio, vamos a llamar así. Inició con un decremento económico, luego la pandemia pues nos llevó a esta baja brutal, diríamos de alguna manera calificada. En el 2021 hubo un crecimiento espectacular, pero no lo suficiente para recuperar los 2 años anteriores, del 6.3, este crecimiento, pero vean ustedes estos 2 anteriores años, pues no, este crecimiento no alcanza a recuperar ni siquiera el anterior del 2020. En 2022 un 3.7, un 3.2 en 2023 y se estima un 1.5 para este 2024. De manera que tendríamos un crecimiento apenas del 1%, casi el 1%. Totalmente insuficiente. Totalmente insuficiente. Del 0.96. Claro, hay las explicaciones, hay las
digamos, las razones, este decremento sobre todo, ¿sí? Que fue el que se observó en todo el mundo, y México no fue la excepción, del 8.6% la baja en la actividad económica. Entonces, el promedio, y ustedes seguramente lo leerán en algunos documentos, ¿verdad? Tenemos un crecimiento insuficiente. Vamos a ver, seguimos, ¿sí? A ver. Bueno, quiero subrayar esto. De esta manera, el crecimiento económico en el sexenio del presidente López Obrador, pues esa apenas fue, registro promedio de solo un 0.96 respecto al 4% previsto en el Plan Nacional de Desarrollo. Ojo, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social es un documento que debe presentar el Ejecutivo Federal, la Ejecutiva Federal, perdón, pero la Ejecutiva Federal ahora, ¿cuándo? En febrero. ¿Y qué es lo que nos dice el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, nos dice cuáles son los objetivos a lograr en materia de crecimiento económico, de desarrollo económico, de producción, ¿sí? Para el ejercicio 2025-2030. Y es ahí donde se propone y donde se establece un promedio de crecimiento económico. Y precisamente el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 nos habló de un crecimiento del 4%. 4%. Plan nacional. Los planes nacionales que son la orientación de las políticas públicas en el país deben estar cercanos, lo más cercanos a la realidad. Y si bien la proyección es eso, una proyección, una estimación, pero luego se presentan acontecimientos imprevistos, como fue la pandemia misma, como son los conflictos bélicos en el mundo, como son las decisiones, por ejemplo, de los países productores de petróleo. Es un ejemplo. ¿Por qué menciono esto? Porque los ingresos públicos hace algunos años se alimentaban en buena parte con ingresos petroleros. Ahora ya no es así. Los ingresos petroleros representaron en un momento casi el 40% de los ingresos públicos, ahora no son más del 15%. Es un renglón de ingreso que se ha dejado de recibir. Ya no hay aquella bonanza que se vivió, petrolera, prefiero, que se vivió en los años 80. Bien, entonces, ahí tenemos. ¿Cómo ha sido el déficit presupuestario? En este momento hay una preocupación. Hay preocupación por el déficit presupuestario. Y ya la presidenta ha dicho que lo bajará de 6 a 3. Bueno, ¿cómo ha venido evolucionando? Vean ustedes. Inició este gobierno con un déficit del 1.6 y cerrará con un déficit presupuestario del 5%. Si la ha ido aumentando. 2.7, 2.9, 3.2, 3.3, 4.9 y pretende bajarlo el déficit presupuestario al 2.5%, es decir, la realidad. Sí. Ahí está el gran reto. ¿Qué variable vamos a modificar? El gasto público. No hay otra forma más para reducir el déficit que es o más ingreso público o menos gasto.
es cuando cualquier persona, familia, si gasta más de lo que le ingresa, pues tendrá ese faltante, excedentes. Y la manera de resolverlo será gastando menos o bien obteniendo mayor ingreso. Y esos son los retos. Se anuncia que no habría nuevos impuestos. ¿Han escuchado ustedes que se repite, se reitera y se habla de la necesidad de una reforma fiscal? Bueno, se escucha. ¿Sí se me escucha hasta allá? Sí. Una reforma fiscal. No es un término tan, yo diría, que me he dedicado muchos años a esto, una reforma fiscal ya se ha convertido en un término sumamente manejado, deteriorado inclusive. ¿Cómo ha subsistido este gobierno en materia de ingreso público? Pues a través de medidas administrativas, es decir, revisiones, auditorías. Pero no ha habido una reforma que modifique impuestos, que genere, que cree, que diseñe, que aplique impuestos novedosos, que graben la renta, la propiedad, que graben el patrimonio, que modifique las tasas, digamos, del impuesto sobre la renta a las personas físicas. No hay el IVA, pues ahí se mantiene, ¿verdad?, como lo conocemos, desde 1980. Es decir, no se nos dice en qué consistiría esta reforma hacendaria fiscal. De ahí que se vuelva un término demasiado común, pero sin precisar en qué consistiría. Por lo pronto, la advertencia es de que no habría nuevos impuestos. Entonces, ¿cuál es la variable a modificar? El gasto público. El gasto público. ¿Qué? Si bien algunos, ya lo comenté, los programas sociales son intocables, no quedaría más que la variable de inversión pública para reducirla, como se ha venido observando. Entonces, este es el gran reto. Este es el gran reto que se presenta a las finanzas públicas para el año siguiente. Aquí hago un comentario. México podría enfrentar crecientes presiones para ajustar el gasto público en el transcurso de este año. Bueno, aunque ya no ocurrió, ¿verdad? El gasto de inversión podría haberse impactado, ya que ha sido la principal variable de ajuste. Adicionalmente, el espacio fiscal podría reducirse aún más ¿A qué me refiero con el gasto fiscal? Deben ustedes conocer, compañeros, que el presupuesto, ahí hablamos de un presupuesto para este año de 9 millones. Ese presupuesto que se presenta en un 83% está comprometido. Es decir, el margen que tiene el Congreso de la Unión para asignar gasto público es apenas de un 17% de esos 9 millones. El resto ya está comprometido, ya es gasto obligatorio. ¿En qué? En pensiones. ¿En qué? En participaciones a los gobiernos estatales y municipales, aportaciones federales, hablamos de 33. Es decir, ya el presupuesto está en un 83% comprometido. De manera que el Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados, que es la única que tiene facultades en materia de gasto, él tiene solamente un 17% para modificar, llevar de un renglón a otro el gasto público. Y solo le quedaría modificar la iniciativa que
presente el Ejecutivo Federal. ¿Cómo? Aumentando. Para este año fue de 56%, perdón, $56 por barril, perdón, $56 por barril fue el que autorizó el Congreso. Andamos en 71, $72 en este momento, pero es un vaivén, es muy variable. Si hay amenazas de Irán, si hay amenazas a un país árabe y este reacciona, el precio del petróleo se incrementa. Si hay paz, baja. Eso repercute en qué? Pues en el precio de la gasolina que ustedes consumen. Porque hay subsidio cuando el precio es alto. Ya baja el precio de la gasolina en la gasolinera. Cuando el precio es bajo, pues ya no hay subsidio, prevalece el impuesto. El impuesto al consumo de gasolina, el 10%. Perdón que esté desvirgándome, pero es que el tema me lo lleva a hacer el comentario. Quizás parezca yo un poco desordenado. No, es que las finanzas públicas no son macro solamente, sino también se reflejan en el bolsillo de todos ustedes, de todos nosotros los mexicanos. No es solamente macroeconomía, sino también repercute. Por eso me estoy refiriendo a que presupuestalmente se aprobó un precio del barril de petróleo de $56 por barril, andamos en 72. Habrá más ingreso público. Habrá más ingreso público. Bien, formación bruta de capital, o sea, la inversión. Vamos a ver cómo andamos. Aquí tenemos, compañeros, en el 2019 tuvimos una tasa de inversión total del 21.8. Ahora andamos en un 24.5. Pero de esta inversión total tenemos la pública y la privada. La pública, vean ustedes, es del 2.5 en 2019, 2.4 en 2020, 2.6 en 2021, 3% de PIB en 2022, 3.5 en 2023 y 2.7 para 2024. La más importante es la inversión privada, de 19.3 a 21.8. Bien, pues esta inversión pública es la que es probable que tenga que eliminarse para el próximo 2025. ¿Para qué? Para lograr el déficit público del 3%. Y lograr, y con ello, ese objetivo del que tanto se habla de la sustentabilidad de la finanza pública. ¿Por qué sustentabilidad? ¿Para qué queremos sustentabilidad? Bueno, porque de lo contrario, las calificadoras, que son las que precisamente ubican a las finanzas de los gobiernos, nos pueden calificar negativamente. Y cuando un país es calificado negativamente, tiene que pagar más por su deuda, por los créditos que contrata. ¿Por qué? Porque las calificadoras asumen de que hay riesgo para que el gobierno mexicano no pague, porque tiene ese enorme déficit, ¿sí? Tiene ese enorme déficit del 6%, y entonces no tiene recursos. Eso demuestra que no tiene ingresos. Y las calificadoras precisamente ubican al país, o lo califican, banca de pleonasmo, negativamente. Y entonces los créditos que otorgan, que obtenga el gobierno mexicano, le van a costar más. Una tasa mayor, una prima, que es una tasa adicional que se paga. Bien, entonces este es el renglón que posiblemente, a mi juicio, yo pienso, se disminuya. Si bien se afirma
que ya fueron concluidas las obras públicas del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, el transísmico que va evolucionando, caminando. Entonces, esto haría que ya la inversión pública para el próximo ejercicio fiscal 2025 haga que la inversión pública sea nula, sea menor, sea cero, posible. Este porcentaje no es nada. Bien. La deuda pública del sector no financiero es la deuda pública del país. Tenemos una deuda pública del 43.9, inició este gobierno, y tenemos una deuda del sector público del 47.6%. A esta deuda del sector público no financiero, si le agregamos otros conceptos de compromisos de gasto, como es lo de las inversiones privadas que luego compra el gobierno, llegaríamos al 50%. Pero sí ha habido un incremento desde que inició este gobierno hasta este año de 4 o 5 puntos del Producto Interno Bruto. Afortunadamente, y esto de afortunadamente es relativo, la deuda interna, que comenzó con un 28.6, ahora es del 36%. Y la deuda pública externa, que comenzó con un 15, ahora es del 11.5. Es decir, tenemos un porcentaje mayor de deuda pública local, interna, es decir, colocada entre los acreedores nacionales. Entre acreedores nacionales, lo cual no quiere decir que sea, digamos, positivo. ¿Por qué viene más deuda? ¿Por qué se coloca más deuda interna que externa en el país? Porque precisamente las tasas de interés en México son muy altas. La tasa de referencia antiinflacionaria que ustedes, vamos a ver, subimos un poquito, miren ustedes, entonces, no nos quitemos este dato, es 36% y 11%, un poquito más, por favor, maestro. Un poquito más. Ahí, vean ustedes, la tasa de referencia. La política monetaria que se sigue en México tiene como propósito, de acuerdo con el artículo 28 constitucional, la estabilidad de precios y nada más. Ese es el mandato constitucional al Banco Central, es decir, al Banco de México. Oye, otros bancos centrales del mundo tienen otros mandatos, como que estimular el crecimiento económico. Pues no, en México el Banco Central, el Banco de México, tiene como mandato único y exclusivo la estabilidad de precios. Es decir, lograr que la inflación sea baja. Ese es el único mandato, y para ello aplica una política monetaria restrictiva, es decir, que tienda a atenuar, a reducir la demanda, la compra, las adquisiciones, y para ello el instrumento único fundamental es la tasa de referencia de política monetaria. ¿Cómo comenzó este gobierno? Con una tasa del 7.3%, y ahorita la tenemos en 10.50%.
10.50 es la tasa que cobra el Banco de México a los bancos comerciales cuando les presta recursos diariamente para que tengan en sus tesorerías los recursos financieros, monetarios, el dinero en la palabra, la liquidez suficiente. Pero esa tasa es la que traspasa, transfiere, traslada al acreditado. De manera que esta tasa es muy atractiva. ¿Cómo anda la tasa, digamos una tasa que compitiera con esta? Que es la tasa que paga el Tesoro norteamericano. Ahorita es del 4.5 a 5%, 4,5, 5%. En México se paga el doble a las inversiones que ven. De manera que ¿quién no va a ver? ¿Y quién no va a invertir en los valores públicos mexicanos? De ahí que la deuda interna sea atractiva, invertir en México en este momento, gracias a esta tasa, sea atractivo. De lo contrario, se irían a otras economías, a otros países, a invertir. Por eso cuando la Reserva, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la banca central, anuncia un aumento en las tasas de interés, pues hay nerviosismo y nosotros tenemos que ir detrás, también aumentarlas. ¿Para qué? Para que no se pierda ese atractivo. Pero el atractivo principal es este, no la estabilidad social, bla, bla, bla. No, esta cifra, esta tasa, la palabra. Pero, ojo, también afecta al crecimiento económico interno. Atrae inversión extranjera para que se convierta en nacional, en local. Pero los créditos, los préstamos, la tarjeta de crédito que ustedes manejan, vean cómo ha crecido los intereses. Los créditos hipotecarios, está la tasa variable. Los créditos al consumo, no se diga, insisto, tarjeta de crédito. Bien. Entonces, esto explica lo que también vamos a ver, reservas internacionales. ¿Cómo andamos? Gracias, maestro. Aquí comenzamos con 183,000 y tenemos en este momento 226,000 millones de dólares en reserva de divisas. Pues cómo no, venga la inversión extranjera, aquí se refleja, a esas tasas de interés elevadas, pues es el mejor atractivo, insisto. ¿Y esto qué permite, además? Pues permite la estabilidad de quién, del tipo de cambio, del peso frente al dólar. Con esta garantía que tenemos nosotros, pues, ¿cómo no vamos a mantener un tipo de cambio estable, relativamente estable? Porque podemos hacer frente a compras de pánico, a una demanda de pánico que hubiera de dólares. Pues ahí tenemos estos 226,000 millones de dólares que el Banco de México pondría a disposición del público. No es total, también tiene su límite. No puede vender a 10 por 10, no, sino solamente una parte. De manera que este es el factor que mantiene la estabilidad en el tipo de cambio. Insisto, relativamente, porque se está moviendo en estos momentos, se está moviendo derivado de que es posible que las tasas de interés del Banco norteamericano, del Reserva Federal, aumenten. Y entonces las inversiones, esos dólares que vendrían a México, se irían allá, a Washington. Entonces, compañeros, pues estos son algunos de los elementos que nos explican cómo andamos, cómo anda la economía actual
hay estabilidad, insisto, tipo de cambio. La inflación, pues tenemos, el objetivo es llegar al 3%. Esto se va a lograr, de acuerdo con los pronósticos del Banco de México, hasta el segundo trimestre del año que entra, en 2025, que es el 3%. En vez del 5% que andamos ahorita, en este momento, creo que hoy salieron las cifras de INEGI, 4.69, algo así. Bueno, la meta es llegar al 3%. ¿Y cómo lograrlo? Pues con esta tasa de interés elevada. ¿Para qué? Para restringir la demanda. Hasta aquí llego. Gracias. Si tienen ustedes algunas preguntas, con mucho gusto me gustaría intercambiar comentarios con ustedes. Gracias. Bien, bueno, le agradecemos al maestro la intervención. Tenemos aquí una pregunta del maestro Ricardo. Adelante, joven. No sé si... Muy buenas tardes a todos los que conozcan. Yo soy Alejandro Domínguez, maestro de macroeconomía y muy honrado de ser maestro también de finanzas. A ver si no me corro de aquí, estudié la licenciatura en la UNAM. ¿Dónde? En la UNAM. Y el maestro, cuando yo estudié en 73, 77, el maestro era una institución. Y desde entonces es una institución y es un privilegio que esté con nosotros. Entonces, el preámbulo es para recibir. Nos dio una excelente descripción de cuál es el impacto de las finanzas públicas, de la política fiscal sobre la economía. Una excelente interrelación que hay. O sea, no estudiamos finanzas públicas para ver puros números, estudiamos macroeconomía para ver en los modelos así muy sencillos que estudiamos, que hay que incentivar la demanda agregada, vamos a gastar más, el que el gobierno gaste más. ¿Sí? No, pero si gasta más y no incrementa sus ingresos, pues algo va a pasar con la deuda, va a crecer. Y esto a la postre lo vamos a pagar los contribuyentes. Entonces, nos ayudó a resumir pues esta relación, este interactuar entre el gobierno y la economía, que eso es lo que nosotros hacemos día con día en nuestras diferentes actividades. O sea que trabajemos en la iniciativa privada, sea que trabajemos en el gobierno, siempre tenemos que estar mirando qué decisiones de política monetaria y fiscal toma el gobierno, porque eso va a incidir sobre la economía, pero no en abstracto sobre la economía, sobre nuestros bolsillos, que al final del día, pues eso es lo que nos interesa. Muchas gracias, maestra. Quiero comentar que soy maestro aquí desde hace 38 años, disculpen por el comercial. Entonces, soy variopinto. O sea, traigo color universitario, traigo color politécnico y estoy firmemente comprometido con la educación pública, porque ese es el motor de desarrollo. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Quiere participar? Pues le agradecemos al maestro. Les voy a dejar las gráficas para que dispongan de datos recientes. Además de las dos que utilicé, hay otras más porque están debidamente relacionadas con la plática de hoy.
Ojalá cuando se presente el paquete económico, Gabriela me vuelva a invitar. No, yo solo hacemos ir acá a Santo Tomás, porque pues yo tengo 57 años de dar clase allá en la Facultad de Economía, pero siempre compartir, vamos, diario vivo este tema, porque es en donde yo desarrollo, y pues procuro estar al día, al corriente, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para transmitirlo, para comentarlo con los muchachos, con ustedes, los alumnos, e intercambiar puntos de vista, ¿verdad? Muchas veces se habla de que debemos variar, diversificar nuestros conocimientos. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en este auditorio, veo las figuras de Marx, de Lenin, aquel debe ser Friedman, o no sé, ¿alguien sabe quién me podría decir? Sí, es Friedman. ¿Milton Friedman? Sí. No. Y allá, Smith, esta parte. Y allá tenemos el auditorio Narciso Bassols, que escenario de grandes batallas. El Narciso Bassols. Narciso Bassols se llama así aquel auditorio porque en 1929 él era director de la Facultad de Jurisprudencia de Derecho, pero la economía se enseñaba allí en Derecho, en jurisprudencia. Entonces hubo un movimiento para independizarse. Y este personaje, don Narciso Bassols, pues coincidió en que él era el director de jurisprudencia y ahí nació la carrera de economía. Yo recuerdo que el primer director de la Escuela Superior de Economía, el licenciado Jorge de la Vega, también era egresado de allá, pero pues eso no hace que digamos no exista, no debe existir alguna diferencia entre la Escuela Superior de Economía y la Facultad de Economía de la UNAM. Son escuelas hermanas. Para mí ha sido un honor realmente volver aquí, sentarme aquí, compartir con ustedes lo que es la mejor satisfacción, la mayor satisfacción que debe tener alguien que busque enseñar, compartir lo que uno sabe. A los muchachos, a las nuevas generaciones, que son las que finalmente van a ser, en su caso, transformar, cambiar, modificar, reformar, como se llame, pero son las que vendrán a sustituirnos. Y si esa sustitución es mejor que nosotros, mejor. Y ustedes deben siempre actualizarse, capacitarse y estar siempre aquí. Muchas gracias. Les agradecemos al maestro Gerardo López Pereira la extraordinaria exposición que nos presentó acerca de este paquete económico que está a punto de presentarse, enviarse, remitirse del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. En este momento cedemos la palabra a nuestro subdirector académico, el doctor Mario Javier Rangel, que le va a otorgar un reconocimiento al maestro por su muy apreciable exposición. Muchísimas gracias. Antes de eso, creo que sí vamos a poner la palabra. Le vamos a pedir a la maestra Gabriela organizar una mesa de análisis del paquete financiero. Y bueno, tenemos una extraordinaria maestra al lado mío, la maestra Rayo, que acaba de publicar también un excelente libro sobre política fiscal. Y creo
una especialista, ¿no? Desde la parte teórica, un gran especialista que está instrumentando toda esa parte. Y bueno, pues tenemos a alguien más que nos ayude de una perspectiva distinta para analizar, digamos, el paquete de salud. Creo que en breve habrá también una mesa de análisis de la misma. Nosotros vamos a comprometer a abrir, ¿no? Para que estar a tono a los grandes temas que están decidiendo y aprobando en nuestro país. Bueno, yo agradezco el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al maestro Gerardo López Pirino por su destacada participación en el seminario Tópicos de Economía Mexicana 2024-2030, con la ponencia Política Fiscal y Presupuesto 2025, realizada el día jueves 24 de octubre del 24 en la Universidad de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. La técnica al servicio de la patria, firma el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández, director de esta escuela. Maestro, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos y el seminario continúa. Hemos elaborado o hemos organizado un seminario de tópicos de economía mexicana 2024-30 con los tópicos actuales, diríamos, de la economía mexicana. La idea es que los profesores nos ayuden, participen para que se actualicen en estos tópicos. Ellos tendrán, quienes participen, se registren y estén presentes, tendrán un documento para su documento. En caso de ustedes, se registran, acuden guiadamente a estas mesas, tendrán un documento con validez curricular. Para nosotros es un enorme gusto organizar un gran seminario en la lógica de conocer los temas, cuál es el papel de nuestro país, cuáles son sus transformaciones, cuáles son sus derroteros. Les recuerdo a ustedes que hay grandes cambios y el economista tiene la responsabilidad de estar actualizado y de proponer soluciones. Y la única forma es estar enterado de los cambios. Muchísimas gracias a nombre de la maestra de radio, de nuestro gran ponente, nuestro Gerardo, ¿sí? Y de este servidor. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.